Bien, hablamos ahora de lo que es estudio económico dentro de lo que es la asignatura gerencia de proyectos y veremos un caso corto donde se mencionará la forma de establecer si el proyecto bajo ciertos datos es factible. Entonces, tenemos la siguiente información, ¿ok? Vamos a ver mediante estos datos o esta información si este proyecto es factible o no, haciendo los cálculos correspondientes, los cálculos necesarios para llegar hasta tal fin o llegar hasta ese análisis correspondiente. Entonces, es un ejemplo muy viejo, no se ha actualizado de cierta forma. En cierta medida, lo que se busca es que se tenga la idea clara de lo que se tiene que hacer con el ejercicio, para que más o menos puedan desarrollarlo y saber en este caso los pasos correspondientes para determinar el estudio financiero o el estudio económico correspondiente. Entonces, dentro del ejercicio se tiene la siguiente información. Una empresa, se desea formar una empresa, ¿verdad? Y se tiene en este caso los siguientes costos. Maquinaria de planta son 30 millones de bolívares, equipo de oficina 10 millones de bolívares. Se establece o se considera o se determina que la demanda o capacidad instalada es de 100.000 unidades, pero el primer año se va a utilizar el 40% y el segundo año se va a utilizar el 50%. Nótese que no se va a arrancar utilizando el 100% de la capacidad instalada, ¿eh? O nunca se va a utilizar la capacidad instalada al 100% por cuestiones, en este caso, ya establecidas en lo que sería el cálculo de la capacidad de producción, lo que en este caso se menciona como la distribución de planta, la cuestión de los espacios y que el proceso pueda fluir de la manera más adecuada. Por materia prima, hay un costo de 100 millones, 10 millones de bolívares al mes, mano de obra directa es 150 bolívares por unidad, mano de obra administrativa son 800.000 bolívares al mes, se tiene disponible en el banco 20 millones de bolívares, hay una comisión de 4% por ingreso por renta, electricidad son 50 bolívares por unidad, los gastos de oficina son 100.000 bolívares al mes, el alquiler son 500.000 bolívares al mes, el mantenimiento es 4% del activo fijo, esos elementos se consideran más adelante, se explicará mejor, los fletes es un 4% de la materia prima, el precio de venta en este caso para vender el producto terminado son 7.000 bolívares por unidad, la vida útil de la maquinaria de planta son 10 años y la vida útil de los equipos de oficina son 5 años. Nótese que en esta situación hay elementos que son elementos para lo que es inversión, ¿ok? Costos fijos y costos variables, que en todos los casos se identificarán específicamente más adelante en el momento de desarrollar los cálculos. En primer lugar, se establece lo que sería, ¿verdad? Que los elementos necesarios. Primero lo que es el plan de inversión, punto de equilibrio, estado de ganancias y pérdidas proyectado, ¿ok? Flujo de caja proyectado a 2 años, periodo de recuperación de la inversión, análisis, evaluación del proyecto, en este caso del proyecto financieramente, y verificar, en este caso analizar si el proyecto es factible. Se toma en cuenta que el capital de trabajo para este caso es trimestral. Ya hablamos en esta situación de que el capital de trabajo es el conjunto del cual el dinero necesario para poner en funcionamiento el proyecto correspondiente, ¿eh? En función de ciertos aspectos. Entonces, hay que analizar los resultados de lo que se está pidiendo allí, ¿ok? Para en este caso verificar si este proyecto es factible o no. Esa sería la idea fundamental del ejercicio. En primer lugar, el plan de inversión. Entonces, ese plan de inversión está conformado específicamente por lo que es el activo fijo, que viene siendo la sumatoria de la maquinaria de planta y equipo de oficina. Eso viene siendo la inversión, lo que tú vas a gastar al momento en función de lo que es maquinaria y equipo de oficina. Luego viene lo que es el capital de trabajo, que viene siendo específicamente lo que es la sumatoria de el costo de materia prima, la mano de obra directa y los gastos de fabricación, para dar un total de plan de inversión de 78.400 bolívares. Entonces, en primer lugar, se considera el capital de trabajo trimestral, porque eso es algo que va a permitir el funcionamiento de la planta, ¿ok? Y hay que tener el capital suficiente en ese periodo de tiempo para saber si se puede arrancar o no con el proyecto correspondiente. Entonces, visto esto, decimos que la materia prima, ¿verdad? En este caso son 10 millones de bolívares al mes, por 3 meses por trimestre, ¿ok? En este caso serían 30 millones de bolívares trimestral, que es el valor que se está mencionando acá. La mano de obra directa son 150 bolívares por unidad, por este caso se multiplica por las 40.000 unidades al año,
estamos considerando en este caso que el plan de inversión se va a tomar en función de lo que es las unidades del primer año, las que se van a utilizar en el primer año del proyecto, del año 1, y se divide entre 4 trimestres, que da un valor de 1.500.000 bolívares por trimestre. Sería 150 por 40.000 por 4 trimestres en un año, sería 1.500.000 bolívares por trimestre. ¿Okay? Entonces, es cuestión acá también de ir cuidando lo que son las unidades, ¿okay? De ir cuidando específicamente lo que son las unidades correspondientes. Entonces, fíjense acá en este caso. Son 150 bolívares por unidad. Esto se va a multiplicar por 40.000 unidades por año. Y luego, esta situación se va a dividir aquí, en esta situación, entre 4 trimestres para que se establezca la unidad correspondiente, que en este caso sería bolívares por trimestre. Es simplemente en este caso algo ya que deben tener en cuenta lo que es la transformación específica de unidades. ¿Okay? Lo que es la transformación específica de unidades para que en este caso se vayan desarrollando los cálculos correspondientes. Por lo menos aquí en materia prima sería 10 millones de bolívares al mes por 3 meses por trimestre. Aquí se multiplican los valores y se da la cantidad que son 30 millones de bolívares por trimestre. Vuelvo repito acá, para enfocarme en este cálculo, sería 150 por 4.000 y se divide entre 4 trimestres, 1.500.000 bolívares por trimestre. Me hace falta establecer el cálculo de lo que son los gastos de fabricación. El cálculo de los gastos de fabricación para establecer el plan de inversión y poder determinar completamente lo que es el capital de trabajo. Eso lo vemos acá en los gastos de fabricación del primer año. El plan de inversión se va a tomar en cuenta el capital de trabajo, los gastos de fabricación del primer año. Entonces, tenemos la tabla de resultados, ¿okay? Sumamos todos esos valores y me da un valor de 27.600.000 bolívares. Entonces, las prestaciones es un 40% del valor anual, en este caso de lo que sería la mano de obra directa. Se multiplican los 150 bolívares por unidad por las 40.000 unidades establecidas para el primer año, son 6 millones de bolívares anual, por el 40% de las prestaciones son 2.400.000 bolívares. Luego, alquiler son 500.000 bolívares al mes, por 12 meses, son 6 millones de bolívares anual, perdón. Materia prima, 10 millones de bolívares al mes, por 12 meses, son 120 millones de bolívares. ¿Bien? Se necesita ese cálculo para calcular en este caso lo que es los fletes, que es una comisión del 4% de la materia prima. Ojo, se calcula primero el total de materia prima anual, cuánto se va a obtener, gastar por el costo de materia prima anual, 10 millones de bolívares al mes por 12 meses, ¿ok? De ese total, en este caso se da una cosa, se da una pequeña comisión de 4% en función de esos 120 millones de bolívares, 4.800.000. Los ingresos viene siendo 7.000 bolívares por unidad, en este caso primer año, por las 40.000 unidades de ese primer año, son 280 millones. Los imprevistos, que es una comisión del 4% de los ingresos, ¿ok? 280 millones por el 4% son 11.200.000, y la electricidad, que son 50 bolívares por unidad. Como es el primer año, son 40.000 unidades. ¿Bien? En este caso, 50 por 40.000 unidades son 2 millones de bolívares. En ese caso, en función de este caso, anual. Fíjense algo importante: los gastos de fabricación. Estos van siendo los ítems fundamentales que se van a tomar en cuenta: prestaciones de mano de obra directa, alquiler, fletes, imprevisto, electricidad y mantenimiento. Eso es todo lo que va en función, todo lo que va en función de lo que son los elementos de fabricación, o sea, lo que es fundamental, lo que es la fabricación. No se toma en cuenta específicamente lo que son los activos, porque ya eso forma parte de lo que es el plan de inversión. ¿Bien? Ahora, se tiene en este caso que el mantenimiento, ¿verdad?, que es la última parte, se considera que es el activo fijo, ¿verdad?, de maquinaria en planta, porque el inmobiliario no participa en la fabricación. Eso último que mencioné. Lo que se calcula aquí de mantenimiento, ese 4% de mantenimiento, va en función, ¿ok? Va en función específicamente de lo que sería la maquinaria de planta, que solo la maquinaria de planta, lo activo de maquinaria de planta, ¿ven? Activo de maquinaria de planta, se le calcula el mantenimiento, no se le calcula mantenimiento a los mobiliarios, ¿ven? Solamente a los que para los elementos o los equipos que participan en la fabricación o en la parte del proceso productivo. ¿Ven? Entonces, sumamos todos esos elementos, son 27.600.000,
se divide entre 4 porque es trimestral y me da este valor de 6.900.000. Que en este caso esos 6.900.000 son estos 6.900.000 que pertenecen a lo que son los gastos de fabricación. Para mantenimiento solamente se toma la maquinaria de planta porque es la que participa en la producción. No el equipo de oficina también, no el equipo de oficina como tal. Entonces, esos serían los gastos de fabricación del primer año. Ahora, para los gastos de fabricación del segundo año, ¿verdad? Son básicamente los mismos cálculos. Pero, en primer lugar, las prestaciones de mano de obra directa para el segundo año viene siendo la mano de obra directa, pero por la cantidad de unidades del segundo año, que son 50.000. 150 por 50.000 son 7.500.000. Por el 40% son 3 millones de bolívares y esas son las prestaciones. El alquiler son 500.000 por 12 meses, son 6 millones de bolívares. La materia prima, aquí hay que hacer un cambio, un cálculo un poquito más preciso en función de lo que sería la materia prima, de lo que sería específicamente la materia prima del segundo año. ¿Okay? En este caso, la materia prima del segundo año, básicamente, lo que vamos a tomar en cuenta, lo que vamos a considerar en función de los cálculos anteriores, viene siendo específicamente lo que sería el valor de la materia prima o lo obtenido en la materia prima dentro de lo que se gasta de materia prima, dentro de lo que es lo que se gasta de materia prima dentro de lo que es el primer año, que sería 10 millones por 12 meses, que serían 120 millones, lo que se gasta de materia prima en el primer año, que son 120 millones, y se divide entre la total de unidades del primer año. ¿Okay? Esto me da un costo unitario de ese primer año. Eso se multiplica por el total de unidades, ¿okay? Que se van a producir en el segundo año, ¿okay? Y obtenemos un valor de 150 millones de bolívares en ese periodo, en ese segundo año. ¿Okay? Es para establecer el cálculo de la materia prima, que no va a ser similar. Los fletes es un 4% de ese valor de materia prima. 150 millones por 4. Ingresos para el segundo año serían los 7.000 bolívares por unidad por 50.000 unidades, que serían 350 millones. Imprevisto sería 350 millones de bolívares por el 4%, 14 millones. Electricidad son 50 bolívares por 50.000 unidades, que es la que se van a determinar para el segundo año, los que se van a utilizar para el segundo año, fabricar para el segundo año, da un valor de 2.500.000. Mantenimiento es el 4% de los equipos que participan en la producción, que en este caso son las maquinarias, que en este caso valores de 30 millones por el 4%, que sería 1.200.000. Se suman todos esos elementos y obtenemos los gastos de fabricación del segundo año, que en este caso viene siendo 32.700.000. Ya tenemos en este caso el listado de los gastos de fabricación, tanto del primer año como del segundo año, en función de estos ítems que están acá, específicamente estos ítems que están acá, fundamentados los que son esos ítems que están allí, y ya se tiene un listado de lo que se va a gastar de esos gastos para el primer año y segundo año. Entonces, costos fijos, son aquellos costos que se mantienen constantes en el tiempo. ¿Okay? Básicamente, en pocas palabras, se establece que esos costos vienen siendo lo que sería una mensualidad, por electricidad, por alquiler, por los servicios, ¿ok? Por mano de obra, por cuestiones de salarios administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Una mensualidad, algo que yo gasto al mes, ¿eh? Vamos a suponer, por ejemplo, algo que yo gasto en un periodo de tiempo específico, ¿ok? Y que se mantiene constantemente. Esos costos fijos vienen siendo los que están representados como mano de obra administrativa, las prestaciones, gastos de oficina, alquiler, mantenimiento y depreciación. Fíjense un detalle de que esos costos vienen siendo, la mano de obra administrativa son 800.000 bolívares por mes, este es un costo fijo, si multiplicamos por los 12 meses obtenemos 9.600.000. Las prestaciones un 40% de ese valor, 9.600.000 por el 40% obtenemos 3.840.000. Gastos de oficina son 100.000 bolívares al mes, por los 12 meses 1.200.000 bolívares. El alquiler son 500.000 bolívares al mes, por 12 meses son 6 millones de bolívares. Y el mantenimiento, aquí sí se incluye el total del activo fijo. ¿Okay? El mantenimiento en este caso es un porcentaje del activo fijo, ¿okay? Para los costos fijos. En este caso aquí se incluye todo el mobiliario, todo lo que es maquinaria y mobiliario. En este caso todo el activo fijo, maquinaria y mobiliario, que son 40 millones de bolívares. ¿Bien? El total correspondiente. Los equipos de oficina valen 30, el mobiliario vale 10, son 40, por el 4% son 1.600.000.
Ahora, la depreciación. En este caso, la depreciación sobre los activos, bien sea maquinaria y bien sea mobiliario, pierden su valor con respecto al tiempo. Y como los costos fijos son costos que se mantienen constantes durante un periodo de tiempo, en este caso anual, las maquinarias tienen una depreciación de 10 años y los equipos de oficina de 5 años. Yo divido el valor de la maquinaria entre esos 10 años, obtengo en este caso lo que sería la depreciación de la maquinaria, 3 millones de bolívares. Y yo divido 10 millones de bolívares en el valor de los equipos de oficina los 5 años que es su depreciación, o que es su periodo de depreciación, y obtenemos un valor de 2 millones de bolívares, de 2 millones de bolívares. Se suma y se obtiene lo que es la depreciación. Y eso viene siendo lo que son los costos fijos. Y eso se van a mantener constantes durante todos los años correspondientes que se vaya a estudiar el proyecto. En este caso, tanto para el primer año como el segundo año. ¿Okay? Que es lo que estamos mencionando aquí, lo que se está subrayando acá. Se suman todos esos valores y ese es el total de los costos fijos. Ahora, costos variables. Estos dependen de las unidades de fabricación. Esto depende de las unidades de fabricación. Unidades de fabricación. ¿Ok? Si cambian, o en este caso, ¿por qué son variables? Porque mientras más unidades se puedan fabricar, esos costos van a variar. Si se fabrican menos unidades, esos costos van a variar. ¿Okay? Depende de la situación correspondiente. Entonces, para los costos variables del año 1, ¿verdad? Para los costos variables del año 1, específicamente lo que son los costos variables del año 1, lo que son los costos variables específicamente del año 1, ¿verdad? Va a depender en este caso primeramente de lo que sería la materia prima. Okay, bueno, porque en este caso se toma en cuenta específicamente lo que es porque es la materia prima. Bueno, la materia prima en este caso el valor puede variar con respecto al tiempo, ¿ok? Y se toma en cuenta en este caso en función de lo que es la discusión, que sea del cálculo correspondiente para lo que sería el estudio, para lo que sería específicamente el estudio de la factibilidad del proyecto. En este caso, se calcula el costo de la materia prima, se multiplica 10 millones de bolívares por 12 meses al año, son 100 millones de bolívares, ¿ok? Ahora, la mano de obra directa son 150 bolívares por unidad por las 40.000 unidades del año 1, son 6 millones de bolívares. Las prestaciones de la mano de obra directa viene siendo un 40% de esos 6 millones de bolívares de esa mano de obra directa. Luego en este caso, lo que sería el total de la mano de obra directa viene siendo el valor o el costo de la mano de obra directa, 6 millones de bolívares, más las prestaciones, 2.400.000, son 8.400.000. Los fletes son 120 millones de bolívares, es un 4%. Es un 4% de esos 120 millones. 120 millones por 4 es 4.800. Los imprevistos son 280 millones de bolívares en este caso, que son los ingresos establecidos en el primer año por un 4%, 11.200.000. Y la electricidad sería 50 bolívares por unidad por 40.000 unidades. En ese primer año serían 2 millones de bolívares. Eso es para calcular la materia prima dentro de ese primer año. Y por eso es que se está tomando en cuenta de esa manera. El costo total de la materia prima dentro de ese primer año. ¿Bien? En este caso, se suma materia prima, mano de obra directa, fletes, imprevistos, electricidad. Y en este caso se suman esos valores y da un total de 146 millones 400. Ten en cuenta algo fundamental. Acá la mano de obra directa puede estar dentro de lo que son los costos variables, como puede estar dentro de lo que son los costos fijos. ¿Okay? Depende en este caso de cómo se esté manejando la información o cómo se vaya a establecer lo que es la información. Porque yo la establezco como en este caso costo variable, porque va a depender específicamente de las unidades. ¿Okay? Las prestaciones se sacan en función de esa mano de obra. Los fletes y los imprevistos son un porcentaje de lo que sería el costo total de la materia prima, y los imprevistos vienen siendo en este caso en función de los ingresos en el primer año, y la electricidad son 50 bolívares por unidad. Obviamente, como muchos de estos costos dependen de las unidades, se colocan en los costos variables. Pero es fundamental que, en primer lugar, la materia prima, ¿ok? La materia prima es un costo variable, ¿ok? Es un costo variable. ¿Okay? Esos insumos varían en muchos casos varían en función del tiempo, van a variar en función del tiempo y se toma como tal como un costo variable.
Los fletes, ¿por qué se toman en este caso como costos variables? Porque, en primer lugar, los fletes van en función de lo que es la materia prima, ¿ok? Están en un costo variable. Los imprevistos van en función, en este caso, de lo que son los ingresos, ¿ok? Específicamente lo que son los ingresos, en función de lo que son las 40.000 unidades anuales, se toma en cuenta en este caso como un costo variable, ¿ok? Porque en este caso esas 40.000 unidades pueden o no fabricarse en ese periodo de tiempo, ¿ok? Eso puede variar. Y en este caso también lo que es electricidad, que sería un costo variable porque está establecido como bolívares por unidad, junto con lo que es la mano de obra. Ahora, los costos, en este caso, los costos variables del segundo año, ¿ok? Ten en cuenta que para calcular lo que es la materia prima, se divide lo que sería, en este caso, la materia prima del primer año, 120, entre las unidades del primer año, ¿ok? Serían 3.000 bolívares por unidad, un costo unitario, ¿ven? Que sería 3.000 bolívares por unidad, se calcula un costo unitario del primer año de materia prima y luego se multiplica por la capacidad del segundo año, en este caso sería 50.000 unidades, y se obtiene un valor de 150 millones de bolívares. ¿Bien? La mano de obra directa, tal cual como el caso anterior, pero en este caso va a ser por 50.000, 150 por 50.000 unidades. Las prestaciones vienen siendo un 40% de esos 7.500.000, da un total de 10.500.000. Los fletes vienen siendo un 4% de 150.000, ok, los fletes un 4% de la materia prima. Los imprevistos vienen siendo en este caso un 4% de lo que son los ingresos del segundo año, ok, que son 350 millones de bolívares, eso lo calculamos anteriormente, son 14 millones de bolívares, y la electricidad sería 50 bolívares por unidad por 50.000 unidades, que son las unidades establecidas en el segundo año, ¿okay? Todas las unidades establecidas en el segundo año. Bien, ya en este caso sumamos todos esos valores y obtenemos un total de costos variables dentro de lo que es el segundo año, 183 millones. Ahora, calculamos lo que es el punto de equilibrio. Entonces, establecemos en primer lugar lo que son los ingresos, ¿ok? Para el primer año y segundo año, que sería la capacidad utilizada en esos dos periodos por el precio de venta. Para el año 1 sería 7.000 por 40.000, serían 280 millones de bolívares. Para el segundo año sería 7.000 por 50.000, sería 350 millones de bolívares. Y en función de esta ecuación que está acá, punto de equilibrio, que será dividir el costo fijo entre 1 menos la división del costo variable y los ingresos por venta, obtendríamos los siguientes resultados. Para el primer año, el total del costo fijo para ambos periodos son 22.940.000 entre 1 menos dividir el costo variable, el total de costo variable del primer año, que son 146.400 millones, entre los ingresos, en este caso establecidos para el año 1, que son 280 millones, obtenemos esta cantidad, 46.610.778 con 45 bolívares. Para el segundo año, sustituimos los valores, costo fijo, recuerden que se mantiene constante en los dos periodos, año 1 y año 2, 1 entre 1 menos el costo variable del segundo año, 133 millones, entre lo que serían los ingresos del segundo año, que son 350 millones. Y obtenemos exactamente la misma cantidad o el mismo valor. Es algo que no necesariamente va a ser así, dependiendo de la información, pero en esto puede ser en este caso una coincidencia que se está estableciendo. Se saca el punto de equilibrio en este caso saca las unidades en función de ese punto de equilibrio. Viene siendo dividir el punto de equilibrio de cada uno de los dos periodos entre el precio de venta. ¿Ok? Para el año 1 viene siendo 46.610.778,45 entre 6.600, entre 7.000 sería 6.659 unidades. Para el año 2 exactamente el mismo valor. Luego en este caso saca el porcentaje de ese punto de equilibrio, ¿ok? Para el año 1 sería el punto de equilibrio entre las ventas, ¿ok? O el ingreso establecido para cada periodo, tanto el año 1 como el año 2. Año 1 sería 46.610.778,45 entre 280 millones por 100, sería un 17%. Para el segundo año viene siendo 46.610.778,45 entre los ingresos, que son 350 millones. Eso se multiplica por 100, da un valor de 13%. ¿Qué sucede aquí? ¿O qué se está estableciendo aquí, que se considera acá? En este caso, lo que es el valor o lo que es la consideración de lo que sería el punto de equilibrio es que para obtener
lo que se llama, o lo que sería en primer lugar este beneficio, o se deben vender en función de lo que son las unidades por encima de 6.659 unidades. Por encima de ese valor es ganancia, por debajo es pérdida. Luego, si hablamos de ingresos, si producimos en ambos periodos por encima de 46.610, 46.610.778,45, si se obtienen ingresos por encima de ese valor es ganancia, obviamente por debajo va a ser específicamente lo que es pérdida. En esta situación del punto de equilibrio, el año 1 representa específicamente un 17%, el punto de equilibrio va a representar un 17% de los ingresos y para el segundo año va a representar un 13% de esos ingresos, ¿bien? Lo que sería el punto de equilibrio correspondiente. Entonces, ¿qué indica eso? Que el primer año es más difícil alcanzar lo que es el valor del punto de equilibrio o alcanzar lo que son los ingresos. ¿Ok? Y para el segundo año se reduce ya en este caso, el segundo año se reduce, es un 13%, y en este caso, perdón, indica que en el segundo año es un poco más difícil alcanzar lo que sería los ingresos, ya que estos aumentaron en función de lo que sería el segundo periodo, en función de lo que es la capacidad utilizada. Y hay que establecer específicamente las condiciones para empezar a solventar esos detalles correspondientes. Esto viene siendo en función de lo que serían los cálculos de punto de equilibrio, ya teniendo en cuenta lo que son los elementos anteriores. Ahora, estado de ganancias y pérdidas, que es esta tabla que se está mencionando acá, y se explica de la siguiente manera. En primer lugar, los ingresos es el precio de venta por las unidades, tanto del primer año como el segundo año. ¿Okay? Capacidad utilizada por el precio de venta. Para el primer año son 7.000 por 40.000 unidades y para el segundo año son 7.000 por 50.000 unidades. Luego, costo primo. El costo primo viene siendo la sumatoria de lo que es la materia prima más la mano de obra directa para ambos periodos. Los egresos sería la sumatoria de lo que son los costos primos, el costo primo, o sea, el costo primo, pero los egresos viene siendo lo que sería la sumatoria de costo primo más gasto de fabricación más gastos administrativos. ¿Okay? Los egresos vienen siendo la sumatoria de lo que son los costos primos más gasto de fabricación más gastos administrativos. ¿Okay? En primer lugar, los ingresos se calculan mediante esta ecuación. En segundo lugar, el costo primo es la sumatoria de la materia prima más la mano de obra directa. ¿Okay? Este total que está aquí para ambos periodos viene siendo sumar materia prima más mano de obra directa. O acá, en ambos periodos correspondientes, se viene siendo el total del costo primo. Los egresos, ¿okay? Sería el costo primo más gasto de fabricación más gastos administrativos. Ingreso es lo que te van a ingresar por venta de las unidades, ¿ok? En función de la demanda. Los ingresos es lo que, en función de lo que son los costos, ¿ok? Los gastos, ¿bien? Y eso viene siendo en este caso lo que me va a determinar, en primer lugar, la utilidad correspondiente. Ahora, gastos de fabricación, ¿ok? Para establecer esos elementos que están aquí, gastos de fabricación. En primer lugar, los gastos de fabricación sería lo que sería en este caso del primer año, sería los gastos de fabricación del año 1 más la depreciación, más lo que sería la depreciación específica del año 1, ¿ok? Tómese en cuenta, o sea, tómese en cuenta específicamente lo que en este caso, lo que sería o lo que está fundamentado en cuestión de lo que son los gastos de fabricación, sería la depreciación en función de los elementos que participan en la fabricación correspondiente o la producción correspondiente. ¿Okay? Solamente la maquinaria de planta o los activos, en este caso los activos de oficina, y también se incluyen lo que sería en este caso los equipos de oficina. La depreciación, en este caso la depreciación total, la sumatoria de la depreciación total. En este caso los gastos de fabricación del primer año más la depreciación de ese primer año, ¿ok? 27.600.000 más 5 millones son 32.600.000 y la del segundo año viene siendo los gastos de fabricación del segundo año más la depreciación de ese segundo año, que son 37.700.000. Se considera en este caso lo que es un costo fijo. ¿Ven? Se considera lo que es un costo fijo. Los gastos administrativos para el primer año y segundo año es mano de obra administrativa, prestaciones, gastos de oficina y mantenimiento de equipos de oficina. Gastos administrativos.
Viene siendo la mano de obra administrativa, las prestaciones de la mano de obra administrativa, los gastos de oficina y los mantenimientos de equipos de oficina, que eso ya está establecido en los datos iniciales. Para el primer año viene siendo 15.040.000 y para el segundo año también 15.040.000, que estos serían los elementos que en este caso vienen siendo lo que son gastos de fabricación y gastos administrativos. Ahora, si no entienden por lo menos lo que es materia prima, la materia prima es lo que se va a gastar la materia prima en el primer año y lo que se va a gastar en materia prima en el segundo año. ¿Ok? La mano de obra directa, ¿ok? Es lo que está representado en función de del gasto de la mano de obra directa, ¿ok? Para el primer año y para el segundo año, que son ya elementos que se vieron específicamente ya establecidos en las tablas correspondientes. Simplemente sustituyen los valores dentro de lo que es ese estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Simplemente lo que es ese estado de ganancias y pérdidas. Ahora, la utilidad bruta viene siendo restar lo que son los ingresos menos los egresos. Para el primer año sería 280 millones menos 176 millones 40 mil. Para el segundo año sería 350 millones menos 213 millones 240 mil. Eso viene siendo la utilidad bruta, sin impuesto. Luego, a esa utilidad bruta se le aplica un 34% para castigar el proyecto. ¿Okay? Se le aplica un impuesto del 34%. Es decir, a esa utilidad bruta se le quita un 34% de los impuestos, ¿ok? Se resta la utilidad bruta a los impuestos sobre la renta y me da lo que es la utilidad neta, ¿ok? Me da lo que es la utilidad neta. En este caso, sacamos un 34% a la utilidad bruta, se le resta y obtenemos lo que es la utilidad neta para ambos periodos. La depreciación, ¿ok? En este caso, lo que sería la depreciación, ¿verdad? Específicamente lo que es la depreciación, a esa utilidad neta se le suma lo que sería la depreciación, ¿ok? La depreciación como tal es lo que se va a obtener al final de ese periodo, ¿ok? Lo que en teoría se obtendría en función de lo que es la depreciación y se obtiene lo que es el flujo neto de efectivo para ambos periodos. Lo que es el flujo neto de efectivo para lo que son ambos periodos correspondientes, ¿ok? A la utilidad neta se le suma la depreciación y se obtiene en este caso lo que es el flujo neto de efectivo, ¿okay? Lo que sería el flujo neto de efectivo para los dos primeros años. Ahora, vamos con el flujo de caja proyectado. Entonces, en este caso el flujo de caja proyectado inicia de la siguiente manera. El saldo inicial es el valor disponible en el banco. Son 20 millones para el primer año. Cuando no existe esa disponibilidad, se toma el monto del capital de trabajo. Es decir, que si no hay saldo inicial en el banco, el monto inicial es el capital de trabajo. ¿Okay? Esto es lo que se colocaría aquí en saldo inicial. Luego, el saldo disponible es restar los ingresos menos el saldo inicial, por lo menos en el primer año, se suma los ingresos menos más el saldo inicial, 280 más los 20 millones, son 300 millones. El saldo inicial, es lo que sería el dinero necesario para empezar el proyecto, ¿ok? Eso viene siendo el saldo disponible para el primer año, ¿ok? Específicamente para lo que es el primer año, ¿ok? Aquí se tiene que tener mucho cuidado porque se tiene que calcular el año 1 después para poder calcular lo que es el año 2. Cuando hablamos en este caso del estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? El año 1 se saca por separado lo que sería el año 2 porque entonces se obtienen ingresos distintos en esos años, gastos de fabricación distintos en esos años, gastos administrativos distintos, similares, pero hay diferentes gastos, por lo tanto se sacan por separado. Aquí no, se saca primero el año 1 para poder calcular lo que es el año. Entonces, saldo inicial es lo que se tiene disponible en el banco. Para el primer año son 20 millones. Si no existe esa cantidad, se toma el capital de trabajo. Saldo disponible, para el primer año se suman los ingresos más el saldo inicial, que son 300 millones. ¿Okay? Luego, los egresos viene siendo lo que es la sumatoria del costo primo, de lo que sería la sumatoria del costo primo, más los gastos de fabricación, más los gastos administrativos, más los impuestos sobre la renta, más el impuesto sobre la renta. Entonces, para ese primer año, ¿ok? Para ese primer año, ese primer periodo, no se va a considerar dentro del flujo de caja proyectado lo que es el impuesto sobre la renta, ¿ok? Tengan en cuenta eso allí. Y el saldo final de caja viene siendo el saldo disponible menos los egresos, ¿ok? Primero entonces para establecer la condición.
primero se calcula el saldo disponible, que son los ingresos más el saldo inicial, lo que está en el banco, son 300 millones. A eso, en este caso, se calcula después lo que son los egresos, que son el costo primo, ¿ok? En este caso para el primer año, que sería sumar los gastos de fabricación, ¿ok? Sumar los gastos de fabricación, sumar los gastos administrativos y sumar lo que es el impuesto sobre la renta, pero para el flujo de caja proyectado no se toma en cuenta lo que es ese impuesto sobre la renta. Sumamos esos tres elementos, obtenemos los egresos. Restamos el saldo disponible a los egresos y obtenemos el saldo final de caja para ese primer año, 128.960.000. Ese va a ser el saldo inicial para el segundo año y se aplica la misma condición. En esta situación, a los ingresos se le suma el saldo disponible, para el segundo año son 478.960.000. Los egresos cambian, pues el costo primo para el segundo año y los gastos de fabricación aumentan, los gastos administrativos se mantienen y aquí se aplica en este caso lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede? Bueno, sería el impuesto sobre la renta del periodo anterior, ¿ok? Que en este caso viene siendo 35.346.400. Para el flujo de caja proyectado, el impuesto a la renta es el valor del periodo anterior. Vas a pagar los impuestos del año anterior. Por eso es que se considera de esa forma, que en el primer año no se tome en cuenta. O sea, tú empezaste el proyecto en un año 1, pero no vas a pagar impuestos. Vas a pagar impuestos al segundo año, por lo menos dentro de lo que es el flujo de caja proyectado. Entonces, el saldo final de caja viene siendo el saldo disponible menos los egresos, ¿ok? Que sería la sumatoria de todos esos elementos para el segundo año y obtenemos un saldo final de caja de 235.373.600 bolívares. Rentabilidad. Bueno, la rentabilidad en este caso, lo que es la rentabilidad en este caso, se calcula o se va a calcular específicamente o se va a establecer específicamente en función de la siguiente ecuación. Utilidad neta entre ventas por 100. ¿Ok? La utilidad neta por ventas por 100. Entre ventas por 100. En este caso, lo que sería la utilidad neta se obtiene del estado de ganancias y pérdidas. ¿Ok? Aquí viene siendo el estado de la utilidad neta para el primer año y la utilidad neta para el segundo año. Lo que es la utilidad neta, ¿ok? Es lo que te va a quedar después de impuestos, lo que te debería quedar después de impuestos, ¿ok? Lo que te debería quedar después de impuestos, ¿eh? Lo que te debería quedar después de impuestos, ¿ok? Esa es la utilidad neta. Eso es lo que sería específicamente lo que es la utilidad neta. Para el primer año sería 68.613.600 entre las utilidades, entre los ingresos por venta, 280 millones por 100, un porcentaje, 24,50%. Para el segundo año sería 90.262.600 entre 350 millones por 100, 25,97%. ¿Ok? Entonces, ese índice de rentabilidad representa el porcentaje, la cantidad de bolívares obtenidos como ganancia a partir de cada 100 bolívares empleados en la inversión. Entonces, hay un 24,54% de rentabilidad para el primer año y 25,97% de rentabilidad para el segundo año. Hay un incremento. ¿Ok? Ahora, la rentabilidad de inversión va en función de lo que sería, si tu proyecto es rentable, en función de lo que tú vas a invertir, específicamente lo que tú vas a invertir, ¿ok? O lo que se va a invertir. Entonces sería la utilidad neta entre la inversión, ¿ok? El plan de inversión, recuérdense ese valor correspondiente, ¿ok? Lo que tú vas a invertir. En este caso, la utilidad neta sería 68.613.600 entre 78.400, que es la inversión por 100. Y en este caso, para el año 2 sería 90.261.600 entre 78.400 por 100. Esa sería la rentabilidad. En este caso, sería la cantidad de bolívares obtenidos como ganancia a partir de cada 100 bolívares empleados. Nótese que para el primer año, ¿verdad? No hay una inversión correspondiente, o sea, no se obtiene una inversión, no se obtiene en porcentaje, no se, no, en porcentaje no hay, no se obtiene una cantidad obtenida, ¿ok? Porque en este caso ese porcentaje es inferior al 100%. Pero para el segundo año se observa que como ese porcentaje supera el 100%, se establece que el proyecto es rentable, ¿ok? Se obtiene en este caso beneficios a partir del segundo año. Ahora, lo que sería el periodo de recuperación va en función de este cuadro que está acá. Año 1, en este caso lo que es el año 1, la utilidad es 68.613.600.000
Ese viene siendo la utilidad acumulada, ese viene siendo específicamente lo que es la utilidad acumulada, ¿ok? Lo que es la utilidad acumulada. Luego a esa utilidad acumulada se le suma la utilidad neta del segundo año, ¿ok? Se obtiene una utilidad acumulada de 158.875.200 y con la utilidad acumulada de esos dos primeros años podemos hacer frente a esa inversión que nosotros hicimos dentro de lo que es el año 1. Eso quiere decir que nuestro proyecto va a ser rentable en función del tiempo, porque vamos en este caso a recobrar de cierta manera lo que nosotros invertimos dentro de lo que es ese proyecto correspondiente. Ahora, calculamos en este caso lo que sería el valor presente neto, ¿ok? Que en esta situación va en función de esta ecuación que está acá, lo que sería la inversión que es negativa menos el flujo neto de efectivo para el primer año, entre 1 más el porcentaje que se va a estudiar de la tasa de interés para ese periodo de tiempo, más flujo neto efectivo del segundo año, entre 1 más la tasa de inversión o la tasa de interés de ese segundo año. ¿Okay? Cuando hablamos de ese flujo neto de efectivo, viene siendo específicamente lo que sería la utilidad, viene siendo específicamente el valor obtenido, flujo neto de efectivo, que se calculó específicamente dentro de lo que es el estado de ganancias y pérdidas, en este caso para los dos periodos correspondientes. ¿Ok? Ya tienen esos dos valores. Entonces, se establece una tasa de inversión del 20%. ¿Ok? Se sustituyen los valores dentro de la ecuación. ¿Ok? Aquí en este caso, son dos periodos, como son dos periodos, se hacen en función de lo que son dos periodos. ¿Ok? Este va a ser esto, que valor que está aquí va a depender del número de periodos. Se van a estudiar dos periodos, 2 años. ¿Ok? Por ese C2 que está allí de la ecuación. Se sustituyen los valores dentro de esta expresión y se obtiene que el valor presente neto es de 40.098.555,60, lo que traduce que el proyecto, en este caso, da un valor presente neto positivo y que va a ser específicamente rentable en función del tiempo. Entonces, básicamente lo que se está estableciendo aquí es que nuestro proyecto, o el proyecto que se está estableciendo aquí, es rentable específicamente en función del tiempo, va a ser en función del tiempo, y podemos seguirlo haciendo funcionar más periodos correspondientes de acuerdo a la información que nosotros estamos manejando acá. Entonces esto viene siendo un caso de aplicación de lo que sería el estudio económico de un proyecto de inversión, para lo que será la asignatura gerencia de proyectos, ya teniendo en cuenta esos tres elementos que están